Quiero saludarlos a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de alegría para nosotros una vez más poder estar estudiando la palabra del Señor. Hoy es el día que el Señor ha separado, que el Señor ha instituido allá en la creación para que nosotros pudiéramos buscarle. Día de culto, día de adoración, día de aprender de Dios. Y hoy vamos a aprender sobre un tema muy, pero muy importante para nuestras vidas. Y el título es El porqué de la decepción. Porque muchas veces nuestros planes, nuestras ideas son frustradas. Pero Dios tiene el control de todo. Y todo tiene un porqué, un significado y un propósito. Y en el día de hoy vamos a ver por qué esto sucede. Pero antes de entrar en el tema, vamos a orar y pedir a Dios la dirección. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte y engrandecerte. Que tu nombre sea alabado por todo el siempre. Señor, perdónanos nuestras fallas y enséñanos a andar en tus caminos. En el día de hoy estamos estudiando tu palabra, Señor. Pedimos que no hable yo, sino que tu Espíritu Santo pueda hablar en nuestros corazones. Prepáranos, oh Dios, y enséñanos según tu perfecta voluntad, y muéstranos el camino de la obediencia y de la santidad. Señor Dios, pedimos, oh Dios, que nos dé, Señor, tu gracia y tu favor, para que podamos entonces así andar en tus caminos. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, el tema de hoy que nosotros vamos a hablar es un tema que ya ocurrió en el pasado, con los creyentes del pasado. Y nosotros estamos por pasar por el mismo camino, por el mismo tema. Y el tema está enteramente ligado o pegado o enlazado con las profecías. Que las profecías son algo importante, esto nosotros sabemos, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, dice: no menospreciéis las profecías. Le digo que si usted puede anotar, puedes escribir los pasajes que vamos a leer aquí. Entonces, ahí dice: no menospreciéis las profecías. Las profecías son, por veces, motivo de estudio de muchas personas, muchos creyentes. Y también es nuestro motivo de estudio muchas veces. Y así tiene que ser. De hecho, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Cristo ha dejado las profecías para que el pueblo se pudiera preparar. Pero hoy nosotros vamos a ver una fase, o sea que una parte de la profecía que no es tan hablada y muy poco pensada muchas veces. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, la Biblia nos menciona algo bastante importante. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. O sea que nosotros vemos hoy que algunos se proponen a estudiar las profecías, otros tienen miedo, otros no quieren, dicen que no es importante.
La verdad es que es importante. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Ok, entonces mis hermanos, la importancia de las profecías está patente aquí en la palabra de Dios. Vamos a leer unos textos más. Aquí dice en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Ustedes pueden abrir ahí. 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las profecías es algo para los creyentes y para los que creen en ellas, para los que creen en Jesús también. Porque las profecías tienen un propósito muy especial: preparar el pueblo. Preparar el pueblo para encontrarse con su Salvador. Y esto es bastante importante. Vamos ahora a abrir en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Las profecías son importantes para nuestra salvación y preparación, o sea que para nuestra preparación y salvación. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7 dice, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces Cristo dice que es más que feliz el que guarda las palabras de la profecía. Entonces, de hecho, es muy importante. Pero a veces la profecía puede servir de zaranda, por así decir. ¿Cómo así? Porque a veces la profecía parece tardar. Y es sobre esto que vamos a hablar hoy. Y a veces la profecía no se cumple en el tiempo que queremos que ella se cumpla, o en el tiempo que entendemos que ella se cumple. Y esto no es nuevo, hermanos. Hoy vamos a ver algunas referencias para entender esto. Imagínense ustedes que usted ha predicado una profecía durante años, pero cuando llega el tiempo de esa profecía, esta no se cumple como era esperado. Pero ¿quiere decir que la profecía estaba mal? ¿O que la profecía no se va a cumplir? No. Esto tiene otro significado. ¿Y por qué esto pasa? ¿Por qué pasa esto muchas veces? De predicar una profecía y cuando llega la profecía, esto no se cumple. Bueno, quiero poner aquí algunos puntos muy importantes. Muy importantes. Antes de continuar, acordemos que las profecías son para los creyentes. ¿Ok? Sí, pero yo creo en la profecía, pero no se cumplió. ¿Qué pasó? Bueno, aunque Dios nos haya dado las profecías para que seamos preparados por ellas, tampoco las profecías son para sanar nuestras curiosidades. Es para un preparo espiritual, y de esto hablaremos más tarde. Hermanos, nosotros cuando estudiamos las profecías es para que nosotros estemos preparados. Pero nuestra fe, nuestra esperanza, no puede estar vinculada al tiempo de la profecía. No sé si me entienden. O sea que mi fe tiene que estar en Cristo, mi Salvador. Mi amor, mi trabajo debe estar en Cristo, mi Salvador. Y no en el tiempo de la profecía. Y tampoco
para sanar mis curiosidades. Bueno, yo he aceptado a Cristo porque veo que las profecías se están cumpliendo. Y aquí este pueblo sabe muchas las profecías. Entonces me voy a adherir a ellos y así estaré mejor informado en cuanto a las cuestiones del mundo y la venida de Cristo. Y así entonces me podré preparar. El preparo a través de la profecía sí es necesario, sin embargo es el preparo espiritual, no es el preparo carnal, no es el guardar alimento, no son estas cosas. Es el preparo espiritual. Y los motivos de mi conversión tienen que ser otros y no las profecías. El motivo tiene que ser el amor a Cristo, el aceptar el sacrificio del Salvador. Este tiene que ser el motivo de mi conversión y de mi trabajo. ¿Por qué estoy predicando la palabra? ¿Por qué estoy anunciando el Evangelio? ¿Porque falta poco tiempo o porque amo a Dios y a mi prójimo? Eso es algo importante, hermanos. Y por veces Dios permite que las profecías tarden un poco para probar nuestros corazones. Y también para probar aquellos que son fieles o no son fieles. Dios quiere que nuestra fe no esté vinculada a un tiempo apuntado en la profecía, sino en la gracia, en el poder y amor de Dios. Entonces, esto es importante. Nuestra fe tiene que estar en el lugar correcto. Cristo Jesús. Y de esta manera seremos nosotros guiados por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando llega el tiempo de la profecía, si la profecía tarda un poco, no hay problema. Porque sabemos que a su tiempo se cumplirá. Y vamos después a estudiar algo sobre esto en la Biblia, ¿ok? No siempre tenemos bien claro todos los puntos de la profecía, y eso es importante. Muchas veces nosotros estudiamos la profecía, ¿ok? Entendemos una parte de la profecía y entendemos, se va a cumplir a tal tiempo. Y ya no se cumple. ¿Quieren un ejemplo? En el tiempo del Apocalipsis 17, cuando estudiábamos que cuando Bento XVI, que era el séptimo papa, muriera, entonces saliera, ¿verdad? Vendría otro, que sería el octavo rey. Muchos de nosotros, en la inocencia muchas veces, entendíamos así. Pero Bento XVI se fue, murió, y ahí está Francisco. Francisco es el octavo, no es el octavo. Porque el octavo, la Biblia dice que es uno de entre los 7 que ya habían muerto. O sea que no vino. ¿Pero eso quiere decir que la profecía estaba equivocada? No. Quiere decir que Él vendrá a su tiempo. Y la Biblia menciona el octavo como siendo uno de entre los 7. Entonces, mientras uno de aquellos que han muerto no vuelva a la vida, aunque sea por el engaño, y vuelva a reinar como el anticristo, el octavo no viene. Y si miramos al pasado, una profecía semejante del libro de Daniel, cuando decía que los 4 cuernos serían quebrantados, que el gran cuerno sería quebrantado y subiría, y saldría 4 cuernos en el lugar. El cuerno grande representaba a Alejandro Magno en el pasado, que fue quebrantado. Y después de esto tenía que subir 4 en el lugar, pero no fue esto que pasó. Primero vinieron sus hijos en un salvo engaño que reinaron por algún tiempo, otro. El reino quedó en una inconstancia durante cerca de 20 años y después, por tanta inconstancia, 4 generales del ejército tomaron para sí partes del reino, o sea que para gobernar. Entonces la profecía tardó 20 años para cumplirse.
La profecía decía que el cuerno sería quebrantado y subiría 4 en el lugar. Bueno, al mirar la profecía, bueno, Alejandro Magno murió, ahora tienen que venir los 4. No fue esto que pasó. Y para los estudiantes de la profecía, qué excepción. Qué decepción. Pero si nuestro corazón está en Dios, en Cristo Jesús, no habrá decepción. Primero porque entendemos estos detalles ahora. Que a veces no tenemos bien claro el tiempo de la profecía. La profecía de Daniel tardó cerca de 20 años para poder cumplirse. La profecía del Apocalipsis 17 no puede ser diferente. No quiero decir que tardará 20 años, pero quiero decir que mientras no venga el octavo rey, que es de entre los 7, puede venir muchos otros reyes que no son el octavo. Y así de simples. Pero me acuerdo que en aquel tiempo muchos abandonaron la fe. ¿Por qué? Porque su fe estaba vinculada a la profecía. Y hermanos, esto es extremadamente normal y necesario que suceda. Que la profecía parezca tardar es necesario para que nuestra fe sea puesta en el lugar correcto. ¿Esto quiere decir que la profecía no se va a cumplir? No, la profecía se va a cumplir. ¿Cómo? En el pasado tardó 20 años, pero se cumplió. Así como la profecía de Apocalipsis 17 también se va a cumplir. A su tiempo. Y sabemos que no está lejos. Pues bien, en el pasado esto pasó también con los creyentes del pasado. Y vamos a ver algunas referencias de esto. Los discípulos de Jesús creían que Jesús establecería su reino en la tierra en aquel tiempo. Veamos, los discípulos de Jesús andaron con Jesús 3 años y medio. Y ellos creían que Jesús colocaría su reino en la tierra en aquel tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Dice así. Lucas 24, 13. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y qué sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué pasaba aquí? Cristo había muerto y ya era el tercer día y Cristo había resucitado, pero no se había presentado a todos los discípulos todavía. Y aquí algunos discípulos estaban yendo a Emaús y Cristo se acerca a ellos. Y ahí en el versículo 18, el versículo 15 dice, y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Pues aquí nosotros vemos que los discípulos estaban decepcionados, tristes. ¿Era por la muerte de Jesús? Sí, pero había otro motivo también. Dice, respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes
a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Vemos que ellos esperaban la salvación para aquel momento, la redención para aquel momento. Pero no fue lo que sucedió. Ellos conocían las profecías del Salvador, del Redentor del mundo. Conocían. Y esperaban para aquel momento. Pero sucedió, no. La salvación completa no vino en aquel tiempo. Cristo no estableció un reino terrenal en aquel tiempo. ¿Y esto quiere decir que la profecía falló? No. La profecía aún está ahí. Y muchos de nosotros hoy, a través de esta profecía de Dios, de que Dios enviaría el Salvador al mundo, estamos aceptando a Cristo, buscando a Cristo, creyendo en su salvación. Pero los discípulos se decepcionaron mucho en aquel tiempo. Y muchos, al descubrir que Cristo no reinaría en aquel tiempo, abandonaron la fe. Vamos a leer esto en Juan capítulo 6, versículo 15. Juan capítulo 6, versículo 15. Esto sucedió antes de la muerte de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el texto que vamos a leer ahora sucedió antes del primer texto que leímos. Pero aquí ya podemos saber que cuando muchos descubrieron que Cristo no reinaría en aquel tiempo, abandonaron la fe. Juan 6:15 dice: Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron medio, pero él les dijo: Yo soy, no temáis. Ok, entonces aquí primeramente muestra que algunos querían tomarle para hacerlo rey. Bueno, después él se apartó, ¿verdad? Y los discípulos se fueron al otro lado del río, o sea, estaban yendo al otro lado, ¿verdad? Del mar, perdón, yendo a otro lugar por vía marítima. Entonces, ahí conocemos la historia. Cristo aparece, ok, y ahí en el versículo 68, a ver aquí, perdón, no. Versículo 38 dice, no, versículo 37, versículo 37, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí me viene, no lo echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Y la voluntad del Padre que me envió es que no se pierda yo nada de todo aquel que Él me da, sino que resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo lo resucitaré en el día
final. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, este no es Jesús el hijo de José, cuyo padre o madre nosotros conocemos. Entonces cuando Cristo se presenta como el Salvador de ellos, empezaron a dudar, bueno, este no es el hijo de José, ¿cómo puede decir que es hijo de Dios que vino del cielo? ¿Verdad? Ahí ya empezamos a ver que ellos no estaban creyentes en Cristo Jesús como hijo de Dios. No creían en él. Y ahí dice, ¿cómo dice ahora del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre no me enviar. Si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el día final. Repite otra vez Cristo. Bueno, si ustedes no creen en mí, bueno, no serán resucitados. Pero si creen, sí serán resucitados. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. O sea que Él empieza a decir lo siguiente, si ustedes son creyentes en Dios, vendrán a mí, si no son, no vendrán. Si ustedes son fieles a Dios y aman a Dios, vendrán a mí, si no, no vendrán. Y empieza a colocar su fe en el debido lugar donde deberían estar. La fe en el Hijo de Dios. Y buscando la obediencia a Dios. Y no buscando una gloria terrenal. O sea que Cristo fuera rey en aquel tiempo y ellos tuvieran parte en este reino. No era esto. Su fe estaba en el lugar equivocado. Y Cristo empieza a direccionar a la fe de estos. Versículo 47 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él. Para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces aquí Cristo empieza a decir, bueno, yo seré muerto. Yo no voy a reinar en este tiempo. Dice así, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién puede oír? Entonces, ahí se abrieron los ojos de muchos. Cristo no va a reinar ahora, Él va a morir. Pero tenemos que creer que Él es el Salvador, el Hijo de Dios. Qué complicación, ¿verdad? Mi fe estaba en una persona, bueno, Él va a tomar el reino y seremos felices porque Él va a redimir a Israel. Israel será una gran nación en el mundo y nosotros tendremos prosperidad y todo esto. Y Cristo dice, no es ahora. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Porque si no crees no tendrás vida. Y aún dice, si tú no crees, no es enviado de Dios, o sea que no sos fiel a Dios. No estás aquí por el amor a Dios. Veamos que algo tan fuerte, ¿verdad? Las esperanzas estaban todas ahí puestas, pero ellos vieron que su esperanza estaba puesta en el lugar equivocado. Cristo les quería salvar su vida. Y entonces a partir de este momento ellos tenían que vivir una vida santa, de obediencia, pero sin esperanza de gloria terrena. Sin esperanza de gloria en su tiempo. O sea que ellos tenían que vivir una vida entera y morir
amando a Dios, amando a Cristo y creyendo en el Hijo de Dios. En el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos retrocedieron al descubrir que la profecía no se cumpliría en aquel tiempo. Abandonaron las hileras de los salvos. Hermanos, nuestra fe tiene que estar en Cristo. Nuestro trabajo y vida santa por haber creído una vez en el Salvador, y no tiene que estar vinculada a un tiempo profético. La profecía sí ayudó a los discípulos a creer en Cristo, obviamente, pero la consolidación de aquella fe fue por medio de una creencia en Cristo únicamente y una vida entregada a Cristo únicamente. Porque aquellos que mantenieron su fe vinculada al tiempo profético retrocedieron. Vimos que esto pasó con los discípulos. Discípulos andaron 3 años y medio con Cristo. Y los discípulos estaban en este momento, los 12, estaban en este momento. Y ahí en el versículo 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros vosotros también? Cristo les fue duro. Bueno, ¿qué tal ustedes? ¿Quieren irse también? Ahora ya saben que yo no voy a reinar en este tiempo. Y ellos no se fueron. Dice así: Señor, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí permanecieron algunos. Permanecieron los 12. Pero no quiere decir, ellos pasaron por esta primera etapa. Pero aún había una esperanza, aunque pequeña, de que Cristo reinara en este tiempo. Parece que de su mente fue quitado este momento. Tanto que Pedro mismo, tiempo más tarde, al ver la consternación, al ver la persecución inminente, terminó a negar a Cristo, o sea que acabó por negar a Cristo. Y bueno, después se arrepintió, gloria a Dios, y tuvo el corazón cambiado por Jesús. Sin embargo, es algo que tenemos que estar vigilantes, mis hermanos. Vigilantes todo el tiempo. Porque aunque pasaron esta primera etapa, en la segunda, cuando Cristo realmente murió y vieron, bueno, realmente Cristo no va a reinar en este tiempo, estaban tristes y decepcionados. Su maestro había muerto, su guía había muerto. ¿Y ahora qué hacemos? Se olvidaron completamente de las promesas que Cristo había hecho a ellos, de guiarles por todo el tiempo, de enviarles el Espíritu Santo, por así, de enviarles el Espíritu Santo. Se habían olvidado. Después, claro, Cristo habla de nuevo, les enviaré el Consolador, pero Cristo ya había hablado a ellos, que estaría con ellos, que sería muerto y resucitado. Vamos a leer en el libro, versículo 70, primeramente, versículo 70 dice: Jesús les respondió: nos he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariotes. Bueno, Cristo sabía que alguno le había de traicionar. Y el que lo traicionó fue Judas. Cuando Judas descubrió que Cristo no reinaría en aquel tiempo, que todas sus esperanzas estaban de gloria, esperanza de gloria, de gloria terrena,
y de prosperidad en esta tierra habían desaparecido. Su esperanza estaba en que la profecía se cumpliera en aquel tiempo para que él pudiera disfrutar de las cosas terrenales. Entonces él entregó a Cristo. Entonces, mis hermanos, nuestra fe tiene que ser puesta en Cristo como el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y no puede estar vinculada a un tiempo profético. Porque si esto tarda, porque puede ser que pase, porque nosotros no tenemos bien claros todos los puntos de la profecía. Si los discípulos, los judíos, que tenían los oráculos de Dios, los profetas, no pudieron discernir, ¿qué será de nosotros, mis hermanos? No podemos estar presumidos de que nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar en las profecías. Pero pongamos nuestra fe en el lugar correcto. Y ahí no seremos decepcionados. Vamos a abrir Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, aun cuando Cristo ya había resucitado, preguntaron nuevamente: ¿es en este tiempo, Señor? Él dijo: no, esto nos toca a vosotros saber. Pero me seréis testigos, recibiréis el Espíritu Santo y predicarás la palabra en todas partes. Hoy el Señor dice lo mismo para nosotros. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso dice en 1 Timoteo. Predica la palabra por amor a Cristo. Los tiempos, las profecías se están cumpliendo, estamos viendo, pero Dios no quiere que nuestra fe esté vinculada a un cumplimiento profético. Si la profecía no se cumple, continuemos predicando la salvación en Cristo. La salvación por medio de Cristo, la justificación por medio de la fe y la obediencia a los mandamientos de Dios. Porque si llega el próximo jubileo y Cristo no viene, que nuestra fe continúe firme. Y esperemos más 7 años. Y esperemos más años firmes en Cristo. Firmes. Si llega el tiempo de la venida de la bestia y no aparece el octavo, continuaremos firmes en la predicación del Evangelio de Cristo, de la salvación en Cristo. Porque nuestra fe tiene que estar en Cristo. Nuestra esperanza en Él. Nuestro amor en Él. Yo hago el trabajo porque amo a Dios. Yo sirvo a Dios con alegría porque lo amo y no porque el tiempo está cerca. Dios quiere poner nuestra fe en el lugar correcto, para que nuestro acusador no tenga de qué acusarnos. Por así decir, llega el acusador de nuestros hermanos, nuestro acusador y de nuestros hermanos, y dice: bueno, Clayton te sirve porque el tiempo está cerca, porque si no estuviera cerca no te serviría. Llega ante Dios y dice esto. Y bueno, y por veces está correcto. Pero tenemos que hacer un examen de corazón para que Él no tenga lo que decir. Bueno, yo sirvo a Dios porque lo amo. Y para finalizar, mis hermanos, vamos a abrir en Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 2 a 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 2 a 4. Y antes de leer, quisiera decirles, nosotros producimos un gráfico profético, según el entendimiento que teníamos.
en 2021. Este gráfico profético muchos tienen en su casa, muchos tienen en su teléfono. Y el texto que Dios me había dado, cuando buscaba oración, para saber si era para hacer este gráfico o no, fue este. Habacuc, capítulo 2, versículo 2 dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leer para que pueda leerse de corrido. Entonces este gráfico está en las manos de muchos. Pero como dice, ahí está el tiempo aproximado. Pero en el versículo 3 dice: la visión, aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, aunque no venga en el tiempo que esperamos, se cumplirá. Así como ya hablamos en el inicio, se cumplió la profecía de Daniel, tardó un poco, pero se cumplió. La profecía de Jesús, del Salvador del mundo, del establecimiento del reino celestial en la tierra, va a tardar un poco, pero se va a cumplir. Y tenemos evidencias claras de eso. Y todos los discípulos de Cristo que anduvieron con Él y creyeron en Él, permanecieron firmes, se volvieron apóstoles, predicaron al mundo, y hoy tenemos la Biblia aquí. Y buena parte de la Biblia, por lo menos del Nuevo Testamento, fueron escritas por los apóstoles que creyeron en Cristo, que estaban vinculados a Cristo. Así también nosotros, mis hermanos. No dejemos nuestra fe desvanecer y pongamos nuestra fe en quien debe estar, en Cristo Jesús. Versículo 4 dice, versículo 4 de Habacuc 2: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aunque la profecía tarde un poco, no va a fallar, y nosotros mantengamos firme nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que si vivimos, vivimos por Él, y si morimos, morimos por Él, porque sabemos que en Él seremos resucitados. Que Dios pueda bendecir a tu vida en el día de hoy, y el llamado que Dios nos hace hoy. ¿Quién quiere vivir, si fuera necesario, 100 años más con Cristo? Yo sí, espero que usted también. Que nuestra fe esté puesta en Él, preparándonos por medio del estudio de la palabra y también de las profecías. Pero que nuestra fe esté en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para finalizar este sermón. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por este mensaje. Ahora, Dios, quita nuestra fe del lugar donde está y ponla completamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y pon nuestras esperanzas en Jesucristo. Y pon nuestro amor en ti mismo, oh Dios. Y que hagamos nuestras obras, trabajos y nuestras vidas sean guiadas por amarte a ti. Y que ninguno, al tardar la profecía, venga a caerse. Eso es lo que te pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios pueda bendecir a tu vida y toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Si quieres ayudarnos a difundir este mensaje, usted puede, primeramente, compartir. Dale like, compartir. Pero también disponemos de algunos folletos que son virtuales y son gratuitos en lengua hispana. Y también tenemos libros que son gratuitos, libros en PDF, libros que hablan sobre las profecías, que hablan también sobre la vida de Cristo Jesús, que hablan sobre el Evangelio, que hablan sobre preparación espiritual. Si quieres recibir estos libros y estos folletos, son gratuitos. Debes entrar en contacto conmigo por el número de WhatsApp que está en la descripción o el email que está en la descripción. Y entonces recibirás. Si necesitas oración o quieres recibir una visita de un obrero, puedes entrar en contacto con nosotros. Y ahí estaremos buscando medios para ir a visitarte. Bueno, no importa el país que estés, puedes entrar en contacto
y ahí solicitar una visita, y entonces Dios ciertamente proveerá medios para que se vaya un obrero a tu localidad, a tu casa. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.